los temas vistos en las semanas 8 y 9. Entonces, buenos días nuevamente a todos, chicos. Buenos días, profe. Damos inicio a la segunda videollamada del día de hoy para resolver las dudas o inquietudes o reforzar algo del tema que estamos viendo en la semana 11, la primera semana del segundo periodo. Entonces, chicos, vamos a arrancar con la sesión de las preguntas y las respuestas mientras sus compañeros eh, siguen ingresando a la videollamada. Diana me escribió que ya lo revisaste. Bueno, de acuerdo, gracias. Entonces, ya quedamos así contigo. Mm, y podríamos arrancar entonces con las preguntas de David. Cuéntame, David, ¿cómo le fue con el documento uno y el documento 2 por ahora? ¿Cuáles son sus Bien, profe, preguntas? bien. La pregunta mía, bueno, una de las preguntas es la de la actividad uno de lectura y pregunta. Ok, cuénteme. La pregunta 2 dice, ¿cuál es la importancia de los aldehídos y cetonas Sí, en la señor. vida, en la vida cotidiana? Sí, señor. Conoce la importancia biológica de estos compuestos. Entonces, bueno, una de las ideas que me surgió, bueno, yo, pues leyendo la historieta e investigando también, me Sí, dice que es señor. importante en la fabricación de resina, plásticos, solventes, pinturas, perfumes, esencias. Los efectos son los narcotizantes e irritantes. Sí. Pero pues, como tal, la pregunta se supone que un aldehído no es irritante. Los, los La, aldehídos y las acetonas. ok, los aldehídos y las cetonas. Bueno, retomando un poquito lo de la lectura y lo de la importancia biológica que tienen los aldehídos y las cetonas en la vida cotidiana, porque están presentes en muchas formas en la naturaleza, en en varios compuestos, mejor dicho. El grupo funcional se encuentra presente en en varias formas en la naturaleza. El trabajo de consulta que usted realizó para el caso de la fabricación de las resinas o como un precursor para reconstruir algunos plásticos, además de las resinas, o algunos compuestos químicos que se encuentran como aromatizantes, por ejemplo, o que sirven en la industria alimentaria, encontramos que muchos de estos suelen llegar a ser irritantes para el caso de la construcción, de la industria, perdón, la construcción de estas resinas por su nivel de concentración. Para el caso de algunas formas que se encuentran en la naturaleza, no llega a ser tan irritante o tan perjudicial precisamente por sus bajas concentraciones. Pues ahí también nos dice que son productos naturales Sí, como señor. saborizantes de vainilla. Ok, La sí. duda en sí era porque me decía que son saborizantes de vainilla, pero en la otra me dice que son irritantes. Entonces se supone que si son irritantes no pueden venir Ok. como saborizantes. Exacto, David. Entonces, ¿qué pasa? Debemos tener en cuenta el grupo funcional. Muy buena pregunta. Tenemos que tener claro que muchas de los productos que consumimos hoy en día están constituidos de muchos compuestos químicos que en exceso suelen ser bastante perjudiciales. Claro, usted encontró que son irritantes, pero también encontró que se suelen utilizar como saborizantes o como aromatizantes. ¿Cuál es la diferencia? Los grupos funcionales en las cuales se emplea, por ejemplo, un aldehído o el compuesto que usted haya investigado como un saborizante tiene propiedades particulares, características físicas y químicas particulares, a diferencia del aldehído que utilizan como precursor o de los compuestos que se utilizan como precursores en la fabricación de las resinas. Esto es la diferencia, la principal diferencia entre las características físicas y químicas que le dan o le proporcionan las cadenas que se encuentran unidas al grupo funcional. Entonces, un ejemplo, no es lo mismo tener una cadena, por ejemplo, como el benceno, como el anillo aromático unida a un aldehído, el benzaldehído, que es el aromatizante del que usted me está hablando, fue uno de los aromatizantes de los que usted consultó, ese tiene un olor bastante característico,
a tener, por ejemplo, una cadena de 18 átomos de carbono unida a ese grupo funcional. Entonces, ahí es donde radica la importancia y la diferencia abismal entre las cadenas carbonadas que se encuentran unidas al grupo funcional. Por ejemplo, les voy a hablar del ejemplo que yo les puse una vez en la tarea de las semanas 8 y 9, en las que hablábamos de los ácidos carboxílicos. Por ejemplo, para el caso de los ácidos carboxílicos, eh, el caso del ácido etanoico que tiene dos átomos de carbono, es el mismo vinagre que nosotros consumimos. Pero entonces, ojo acá, la importancia radica en la concentración. Por ejemplo, para el caso del ácido etanoico, que también es conocido como el ácido acético, que es el que encontramos en el vinagre, si ustedes son curiosos y observan una botella de vinagre que se encuentra en su casa, si la tienen, no les pido que la compren, claro, y lean los componentes que tiene, solo por curiosidad, se dan cuenta que en la botella de vinagre dice ácido acético, o encontramos el ácido que también se llama ácido etanoico, es el mismo. El ácido etanoico y el ácido acético es el mismo ácido carboxílico de dos átomos de carbono. Por ejemplo, para el vinagre, Ese hacía el, las cosas, ¿sí? el ácido, ¿cómo, Sánchez? Brexney. Digamos, si ponemos un huevo y le echamos vinagre, ese ácido hace que el huevo se hablando, ¿cierto? O sea, le disminuya la fuerza, no sé. Pues es que aquí radica la importancia también de la concentración y de las propiedades físicas y químicas de la materia. Por ejemplo, el ácido carboxílico del que estamos hablando, que es el ácido etanoico, el mismo ácido acético que es de dos átomos de carbono, el que se encuentra en el vinagre, es un ácido orgánico débil. Esto es particular en los ácidos orgánicos, a diferencia de los 7 ácidos inorgánicos fuertes, que tienen una capacidad de corrosión y muchísimo más grande que la de los ácidos orgánicos. Entonces, volviendo a lo de David, el ácido acético que se encuentra en el vinagre se encuentra en una concentración del 5%, si ustedes se dan cuenta en las botellas de vinagre. Ese mismo ácido acético, en una concentración mayor, que es conocido en la industria como el ácido acético glacial, que podemos encontrar en un 75, en un 80, un poquito más, su porcentaje de pureza, tiene o actúa sobre las superficies o sobre algunos lugares, siendo más específicos sobre unas superficies, irritante o corrosivo, en menor nivel, claro, que los ácidos inorgánicos. Pero esta ficha técnica también indica que este ácido es irritante, muy irritante. Por ejemplo, ahí radica y juega un papel muy importante la concentración, la forma en la que se encuentra eh, estos compuestos, volviendo a lo que usted me preguntaba o me decía de los aldehídos y las cetonas, también juega un papel muy importante la cadena que tengan unidos estos grupos funcionales, ¿de acuerdo? Entonces, por eso encontramos que algunos aldehídos son utilizados como saborizantes o como aromatizantes, porque los olores de algunos aldehídos son muy característicos. Pero para el caso de la fabricación de las resinas o de demás productos en la industria, resultan irritantes, corrosivos y son tóxicos. Sí, sí, señor. Ok, ¿cuáles eran las otras preguntas, La otra pregunta es Sebastián? de la actividad también de lectura y pregunta, pero la pregunta 3 donde nos dice, ¿los carbohidratos pueden ser parte de este grupo de aldehídos y cetona? ¿Cuál es la Ok. relación directa que puede existir entre ellos? Pues nos dice que los carbohidratos contienen una gran cantidad de hidroxilo, Sí, que los digamos carbohidratos tienen. son simples, contienen una molécula de aldehído, Sí, señor. Un grupo funcional aldehído, sí. pero digamos dicen, pueden tener compuestos nitrogenados, fósforo y azufre.
Ok, sí, señor. Los carbohidratos se caracterizan por ser los compuestos, las moléculas de las cuales los seres vivos como nosotros sacamos la mayor parte de la energía para ejecutar todos los procesos biológicos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Desde la respiración Listo. celular hasta acciones más grandes que implican bastante energía como pensar, caminar, correr, generar ideas, toda la energía que necesitamos como un organismo vivo, se la debemos en gran parte a los carbohidratos. ¿Por qué fue intencional esta consulta y para que relacionaran los carbohidratos con los aldehídos y con las cetonas, o bueno, con los grupos funcionales de las familias oxigenadas? Porque más adelante este tema es el que vamos a ver ya finalizando este segundo periodo, entonces para que lo vayamos teniendo presente. Estos compuestos, estos carbohidratos o hidratos de carbono, son bastante importantes, son fundamentales en nuestra dieta, además de las proteínas, porque precisamente de lo que les hablaba, de los procesos biológicos, son fundamentales para ejecutar todos los mecanismos de reacción que hacen que nuestro organismo funcione correctamente. Además de eso, los carbohidratos se pueden conseguir en varias comidas. No sé si ustedes ya habían escuchado anteriormente esa palabra de carbohidratos y que son bastante importantes. ¿De Mm, dónde sacamos los carbohidratos? Los carbohidratos los sacamos, por ejemplo, de los alimentos que consumimos casi que siempre, como las harinas, el arroz, la yuca, la papa, ¿de acuerdo? Entonces, también es importante tener claro que el consumo excesivo de los carbohidratos generan también enfermedades, ¿no? Como todo en exceso. ¿Qué pasa cuando uno consume bastantes carbohidratos, pero el desgaste energético no es tan grande? Es decir, yo consumo muchos carbohidratos, pero no necesito tanta energía porque no corro, porque no hago deporte, porque, por ejemplo, no estoy estudiando, o bueno, muchas más cosas. El cuerpo empieza a almacenar esos carbohidratos como en forma de lípidos o en forma de grasas en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Entonces, el consumo excesivo de carbohidratos trae por consiguiente obesidad a los organismos vivos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es tan importante tener claras las dietas balanceadas. Listo, Sebastián. No sé, ¿cuál era la otra pregunta? Bueno, la otra pregunta referente ya a la actividad como tal. La segunda pregunta dice, ¿qué pasa en el organismo cuando una persona se intoxica e ingiere alcohol adulterado? Ok, Pues, listo. pues ahí en la pregunta como tal, pues bueno, la respuesta ya sería, pues primero es muy peligroso, es porque Sí, tiene metanol. Digamos, al consumirlo, el cuerpo como que quema. exacto, sí. Entonces, bueno, sé el que quema por dentro, pero ya digamos, esta pregunta ya va referente también, la hago como enlace también a la pregunta de la primera, que es en la tarea, Exacto. que nos dice Ok, que qué pasa si, digamos, después de, bueno, de ver el enlace y eso, consultar, dice el vodka, el whisky y eso se puede congelar, digamos, sí. al como hacer alcohol ah, adulterado, pues obviamente, digamos, no se puede congelar, porque pues primero para poder congelarse se necesita una temperatura mínima de 45 grados. Y pues un Sí, congelador de normal, 45 grados Celsius. sí, normal, un congelador que uno suele tener normalmente, tiene solo una temperatura no baja a los 18 grados o 20 grados. Pero Ok, entonces, sí, señor. lo referente a esta pregunta, la otra es, al ser alcohol adulterado, y digamos, meterlo en el congelador, ¿cambia la composición o sigue siendo igual? Ok, listo. Gracias por su aporte, Sebastián. Aquí debemos tener en cuenta una cosita. Entonces, usted mencionó algo bastante importante cuando me mencionó el alcohol adulterado que estaba constituido o estaba hecho de metanol. Recordemos que la mayoría de los alcoholes adulterados
tienen en su estructura o en su componente el metanol, que es el alcohol que tiene un solo átomo de carbono. Es el que se escribe a continuación. Entonces, el metanol, que es el CH3OH, recuerden que encontramos estos enlaces así o escritos este compuesto así, haciendo referencia a que el enlace va por el carbono, ¿de acuerdo? El carbono está enlazado al OH, pero también lo podemos encontrar escrito como se los escribo a continuación, CH3OH, ¿de acuerdo? Va a ser el mismo alcohol, pero para la primera forma escrita que les estoy redactando, nos hace referencia a que el enlace entre el OH se da con el carbono, ¿de acuerdo? Entonces, para tenerlo presente. Ese de ahí es el metanol. El etanol, que es el que nosotros consumimos, o bueno, se consume en la industria licorera o de alcoholes, es el etanol, que es la estructura que les estoy escribiendo a continuación, que es el CH2OH, ¿de acuerdo? También conocido como H3C, CH2OH, ¿de acuerdo? Entonces, estas estructuras son diferentes, pero entonces acá tenemos que tener en cuenta que los puntos de congelación, como usted lo venía diciendo para la tarea, y haciendo un paréntesis, se relacionaba entre la actividad y la tarea precisamente por lo mismo, porque estábamos hablando de la familia de los alcoholes, ¿de acuerdo? ¿Por qué es tan importante esto? Y lo que usted me dice, ¿por qué la estructura cambia o no cambia? ¿Qué pasa con el alcohol adulterado? El alcohol adulterado en su composición tiene metanol. Los alcoholes, varios alcoholes se caracterizan por sus puntos de congelación. ¿Y cuál es el punto de congelación? Es el punto en el que las sustancias dejan de encontrarse en su estado líquido para pasar a su estado sólido mediante la aplicación de bajas temperaturas, ¿de acuerdo? Es cuando su estado de agregación cambia. Por ejemplo, el punto de congelación del agua es a los 0 grados. Cuando la temperatura cuando un vaso de agua o una fuente de agua alcanza los 0 grados, esta está alcanzando su punto de congelación y el estado de agregación, es decir, de líquido pasa a sólido. Sus moléculas se están reorganizando por la temperatura, por la acción de la temperatura. ¿Qué pasa con los alcoholes? Estas propiedades anticongelantes o de sus puntos de congelación tan característicos se los suministra el OH por los puentes de hidrógeno que forman con la cadena, entre sus moléculas, entre sus componentes. Esto es característico de los alcoholes. El metanol también tiene un punto de congelación bastante bajo y por eso, y por lo que usted decía de las neveras en la cotidianidad, al no alcanzar puntos superiores de temperaturas de menos 20 grados Celsius, las bebidas embriagantes no se van a congelar. ¿De acuerdo? Van a permanecer muy frías, pero el punto de congelación no va a ser alcanzado. Para el caso del metanol y el etanol, ya que usted lo mencionó, aquí también es bastante importante, ¿no? Cómo un carbono de más o un carbono de menos brinda características físicas y químicas únicas. Por ejemplo, que a diferencia del metanol y del etanol, ya voy contigo, María Fernanda, ya vuelvo a retomar ese punto. Termino acá y hablamos de ese punto. Para el caso, por ejemplo, del metanol y el metanol solo tiene un carbono, el etanol tiene dos carbonos. ¿Cuál es la diferencia y por qué resulta, por ejemplo, perjudicial el intoxicarse con alcohol adulterado, que es el que tiene metanol? Por la reacción, los mecanismos de reacción que se ejecutan en nuestro organismo. Por ejemplo, para el caso del etanol, que es el que se encuentra en el whisky, en el vodka, no sé, en el aguardiente, en la cerveza, el alcohol de consumo, en nuestro organismo se degrada gracias a una enzima que tenemos que se llama la alcohol deshidrogenasa. Esta enzima es la encargada de degradar esos OHs, esos OHs, ese grupo funcional alcohol del etanol. Esa enzima es específica para el etanol, para ese alcohol en nuestro organismo. ¿Qué pasa cuando nosotros consumimos metanol? Nosotros no tenemos una enzima específica para degradar metanol, el alcohol de un solo átomo de carbono.
Pero entonces, ¿qué hace en nuestro organismo o qué pasa en nuestro organismo cuando consumimos metanol? Al no degradarlo, este se transforma en ácido metanoico, que es el ácido carboxílico de un solo átomo de carbono. Este ácido metanoico es el que se deposita como los ojitos, los ojos se deposita, y al ser fotosensible, al ser bastante sensible a la luz, esto es lo que desencadena la famosa ceguera por intoxicación con metanol. Entonces, eso era lo que yo quería que se dieran cuenta o que observaran eso. Las diferencias abismales, por ejemplo, solo con un átomo de carbón entre el metanol y el etanol. No Sí, sé, sí, David, señor. sí, ok. Profe, y otra, la Dígame, última que tengo respecto a la tarea dígame, es, claro. es la segunda. Dice por qué se reguló el uso de esmaltes en años anteriores, Ok, de que sí, estaban hechos y eso, pero entonces acá mirando y eso, nos dice que el esmalte, pues antes estaba, como son tipos de compuestos orgánicos que contienen nitrocélulas, sí. tolueno y Tolueno, forma, sí. Formaldehído. ese formaldehído. Sí, señor. Pero, digamos, en la actualidad eran como antes y en la actualidad lo contienen todavía. Ok, Pero listo. digamos, no serían como riesgosos. Ok, listo, listo. Gracias por su intervención. Aquí les hago una aclaración bastante importante. Por ejemplo, para el caso de los esmaltes, esta industria fue regulada y particularmente algunos de sus compuestos que tenían anteriormente se conservan. Quizá no fui tan específico en esa pregunta, pero a lo que quería llegar era que se dieran cuenta, bueno, que notaran que los esmaltes anteriormente tenían en su composición una acetona. ¿Cuál, cuál era esta acetona? La acetona, también conocida acetona, o la propanona, la que ustedes también encuentran ahí en la estructura en su trabajo. ¿En dónde la encuentran? Esta la encuentran en, ya les digo, no sé si está en la actividad 2 o en la tarea. La propanona entonces es una acetona que tiene tres átomos de carbono. Se conoce como propanona, también se conoce como dimetilcetona o también se conoce como acetona. La acetona anteriormente fue regulada por las autoridades nacionales y por alrededor del mundo también por las autoridades porque, porque esta era empleada, utilizada para la fabricación de sustancias ilícitas como la cocaína. Es por eso que era investigada la persona o la firma que estuviera trabajando con bastantes quita esmaltes, porque esta al contener acetona era empleada bastante en años anteriores para la fabricación de esta sustancia ilícita que les cuento como la cocaína, ¿de acuerdo? Entonces, también tenemos la contraparte de los usos y de los usos o de las aplicaciones de los compuestos o de las familias oxigenadas, ¿de acuerdo? No solo se emplea, por ejemplo, para el bienestar humano, sino también para producir cosas bastante perjudiciales para nosotros como especie y la naturaleza, claro. Entonces, aquí viendo la acetona o la propanona o la dimetilcetona se encuentra en la actividad 2 en la parte derecha. Es la que tiene dos radicales metil y en el centro encontramos al carbono carbonilo que es particular de las cetonas. ¿Por qué se encontraba regulada? Precisamente porque contenía acetona y como le venía diciendo, estar empleada o utilizada en la fabricación de la cocaína. Sí, señor. Listo. Entonces, voy con la señorita María Fernanda Heredia mientras no sé si quedó claro todo o si le surgen más dudas. Para el caso de María Fernanda Heredia, me dice el punto 3, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso del punto 3, María Fernanda, voy a explicar un poquito más el caso de la actividad. En estos momentos entonces voy a compartir mi pantalla para que también lo puedan ver todos.
Y si algunos tenían algunas dudas con este último punto, pues ahí ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, listo, ya la estoy permitiendo, ya la estoy compartiendo, perdón, en estos momentos. Y a continuación, para María Fernanda, que fue la que me comentó el caso, estoy ahorita en pantalla con la actividad 3. Esta era la acetona que yo les venía diciendo, ¿de acuerdo? La acetona o la dimetilcetona o la propanona. Listo, María Fernanda. ¿Cuál es la idea con estas estructuras? La idea con las estructuras era que ustedes pues las nombraran. Si hay dificultades, yo les ayudo con mucho gusto y es algo que voy a hacer a continuación. Para el caso de la tarea también encontramos algunas estructuras, pero la idea también es que ustedes revisen el material audiovisual que yo compartí con ustedes en las semanas 8 y 9 de las familias oxigenadas. Que vean o que revisen los apuntes que tomaron de esas semanas para que por favor recordemos o tengamos presentes los grupos funcionales. Entonces, muchachos, como ya lo venía diciendo anteriormente, pues arranco con el ejemplo con el que estábamos hablando, que era la dimetilcetona, que era la que se encuentra a la derecha de sus pantallas, que es la que tiene 2 metil y un grupo carbonilo. Entonces, para el caso de la acetona o la dimetilcetona, ¿cómo lo nombrábamos? Recordemos los grupos funcionales, chicos. Los grupos funcionales son los siguientes. Entonces, grupos funcionales. Tenía una página de abierta, perdón, aldehídos cetonas, para que lo sigan viendo en mi pantalla, aldehídos cetonas. Entonces, para el caso de los grupos funcionales de los aldehídos y cetonas, en el video anterior recordaba este grupo funcional. Recordemos que la acetona tiene un carbono carbonilo, que es el carbono que se encuentra unido con un doble enlace al oxígeno y que a sus lados o a los lados de este carbono tienen 2 cadenas. Pueden ser lineales o pueden ser aromáticas, pero encontramos cualquier tipo de cadenas. Para el caso de los aldehídos y las cetonas, tenemos este grupo funcional con 2 cadenas a los lados del carbono. Y si nos damos cuenta, para este ejemplo de acá, el de la derecha, tenemos 2 radicales o sustituyentes bastante sencillos que fueron los que más hemos venido trabajando, que es el metilo, que es el CH3 enlace, que es el que voy a escribir a continuación en el chat. Este es el radical o el sustituyente más sencillo que hemos trabajado, recibe por nombre metil o metilo, ¿de acuerdo? Para el caso del nombre de esta estructura, como encontramos 2 radicales o sustituyentes, una de las formas que teníamos para nombrarlo era como dimetil, teniendo en cuenta el prefijo numérico para la cantidad de sustituyentes. Como son 2, el prefijo es di. Como hay 2 metil o metilo, se llamaba dimetilcetona, María Fernanda. Entonces, el tercero se llama dimetil, teniendo en cuenta los 2 grupos, los 2 sustituyentes metil o metilo. Les voy a decir metil, de acuerdo a los 2 sustituyentes metil. Y al final se tenía en cuenta el nombre de su grupo funcional, que era la acetona. Entonces, la tercera estructura recibía por nombre dimetilcetona o también recibía por nombre propanona. ¿Por qué propanona? Prop porque tiene 3 átomos de carbono, 1, 2, 3. Y la terminación ona porque corresponde a las cetonas. En la industria, este compuesto también se consigue o se conoce por el nombre de acetona, ¿de acuerdo? Para el caso de la mitad, para el caso de la mitad, teníamos en cuenta el grupo funcional aldehído, que era el de acá, el de la derecha, en donde encontrábamos un carbono carbonilo unido a un hidrógeno y a cualquier cadena carbonada. Para este caso, el de la mitad, encontramos que ese aldehído se encuentra unido, este grupo funcional aldehído se encuentra unido al benceno, que es la base de los aromáticos.
Aquí teníamos en cuenta la terminación de la palabra aldehído y teníamos en cuenta el nombre del benceno para nombrar este aldehído, ¿de acuerdo? Entonces, la terminación del benceno la sustituíamos por la terminación aldehído. Entonces, por eso la estructura de la mitad recibía por nombre benzaldehído. Las cuatro primeras letras, benz, hacen referencia al benceno, ¿de acuerdo? Y la última palabra hace referencia al grupo funcional aldehído. Esa es la estructura de la mitad. Y para finalizar la actividad encontrábamos el que se encontraba a la izquierda, que es el que tenía 3 átomos de carbono. Para el que tenía 3 átomos de carbono, el prefijo era prop, y aquí teníamos que tener algo bastante en cuenta, que era el OH. El OH corresponde al grupo funcional alcohol, ¿de acuerdo? Entonces, aquí teníamos que tener en cuenta algo bastante importante, y era la posición del OH en la cadena. Y el OH se encontraba en la mitad, justo a la mitad, en el carbono de la mitad. Si ustedes se dan cuenta, y si enumeramos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ese OH se encuentra justo a la mitad. ¿En qué carbono estará? 1, 2, 3, nombrando de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda se encuentra en el 1, 2, 3. En cualquiera de las dos formas que ustedes enumeren se encuentra en el carbono número 2. Por eso se recibe por nombre propanol. 2-propanol. 2 porque en el carbono 2 se encuentra el OH. Prop porque son 3 átomos de carbono, y la terminación ol porque hace parte de un alcohol. En el soporte audiovisual que yo les compartí para la semana 8 y 9, encontrábamos también que la nomenclatura el profesor la hacía de la siguiente manera, y también está correcta. Tenía en cuenta la cadena de los 3 átomos de carbono, ubicaba el átomo de carbono donde se encontraba el OH, y al final tenía en cuenta la terminación del grupo funcional. Por eso era prop2ol, ¿de acuerdo? O 2-propanol. Para el caso del propanol, del 2-propanol, perdón, este también tiene características específicas únicas en la industria. Entonces, como veníamos hablando de los alcoholes, para el caso del alcohol adulterado, de los anticongelantes, por eso también dejé esta estructura con ese fin, para que profundicemos un poquito más en la familia de los alcoholes. Aquí también se me pasaba algo. El 2-propanol también es conocido como alcohol isopropílico en la industria, chicos. Entonces, podemos encontrarlo con bastantes nombres, como el 2-propanol, el alcohol isopropílico, o el propan 2-ol, ¿de acuerdo? También tienen características inflamables como el alcohol etílico, o como el alcohol antiséptico con el que nos desinfectamos y demás. Entonces, por ejemplo, con lo que está pasando actualmente, eh, nos indican el amplio rango de utilización de estos compuestos. Por ejemplo, ahorita en época de pandemia, el alcohol como un insumo incrementó exageradamente en hospitales y en absolutamente la mayoría de las casas, precisamente por lo mismo, por sus características desinfectantes. Entonces, chicos, no sé si tengan más preguntas, dudas o inquietudes respecto a la entrega. Recuerden que tienen el plazo hasta las 12 para hacerme la entrega. Profe, La hacen por yo la tengo, plataforma, y para el caso de la tarea tienen 7 días. pues, yo tengo Dígame, otra David. pregunta Listo, muy sobre, bien, dígame. ¿sobre qué? Sobre la tarea. Bueno, en el punto ya 3 donde pues nos toca nombrar cada una de Ok, las sí. estructuras.
La primera, como su merced nos dijo y nos ayudó con las dos primeras, la primera sería difenilcetona. Entonces, pero ahí Difenilcetona. eso, Sí, señor. difenilcetona. Se los escribo para que lo tengan presente. Difenilcetona. Sí, señor, cuénteme. Eh, se me olvidó la esta que le iba a hacer. No, bueno, con la otra, con el ácido benzoico. Ok, Nos, con el de abajo, nos- sí, dígame. bueno, ahí ya en las características donde nos toca nombrar y eso, nos dice que se utilice, digamos, en un proceso como en el agua fría. O sea, Ok, viene ¿qué ya encontró? en el agua fría. ¿Qué, qué encontró específicamente de la utilización Digamos del agua que fría? es poco saludable en un agua fría. Es ¿Y como, qué más información? digamos, es más buena en el agua caliente en el agua fría, pero Ok, sí. entonces sería que uno al tomar agua fría, entonces debe ser dañina, porque viene Ok, siendo un bueno, ácido benzoico. ok, listo. Para el caso de las propiedades físicas y químicas que estos compuestos adquieren en el medio también es importante. Eh, ¿Por qué es importante? Porque para el caso de algunas reacciones es necesario que la temperatura ambiente perdón, es necesario que estén a temperatura ambiente o para que se inicien algunas reacciones es necesario tener temperaturas altas. Para el caso de la temperatura baja, como usted lo menciona, por ejemplo en el agua, recordemos algo de nuestro ciclo anterior o de nuestro año anterior que fue décimo, en donde vimos unidades fundamentales y derivadas. Entre ellas vimos la temperatura. Entonces recordemos algo de la temperatura. ¿Qué era la temperatura? La temperatura no es más que el movimiento entre las moléculas o los elementos en una superficie o en algún lugar en específico. Es decir, entre más haya movimiento intermolecular o entre más se muevan las moléculas o las partículas, la temperatura será mayor. A diferencia de las temperaturas bajas, el movimiento de las moléculas o de las partículas es menor. Entonces todo esto tiene que ver con los intercambios energéticos y para el caso del comportamiento del ácido benzoico con la temperatura también tiene que ver su grado de reactividad o bueno, si se efectúa o no una reacción en específico. Entonces, ya que lo menciona usted para este caso, le recuerdo que este nombre de acá es difenilcetona y para el caso del de abajo es ácido benzoico, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que estos dos son bencenos y le recuerdo que el grupo funcional más importante aquí es la acetona. Entonces, como lo vieron también en el soporte audiovisual de los hidrocarburos aromáticos, nos dimos cuenta que el benceno, cuando no es la cadena principal, pasa de ser benceno a ser fenil. Pero entonces, fenil o fenilo. Pero entonces, ¿eso cuándo pasa? Cuando el benceno no es la cadena principal. Como el grupo funcional de la acetona es más importante, este pasa a nombrarse como fenil o como fenilo. Como hay dos, se tiene en cuenta el grupo funcional, perdón, el prefijo numérico di, que hace referencia a dos. Tenemos en cuenta los fenilos, que son dos, y el grupo funcional cetona. Es por eso que ese se llama así y el de abajo es ácido benzoico por el grupo funcional ácido carboxílico. Muchachos, entonces estamos resolviendo para los que se acaban de conectar algunas dudas o inquietudes acerca de la actividad y de la tarea. No sé si alguno de ustedes tenga alguna otra duda o alguna otra inquietud para realizar la tarea o la actividad eh, para poder resolverla en estos momentos.
Aquí les estoy escribiendo a continuación el nombre de la segunda estructura con la que los ayudé, benzoico. Ya las otras dos que son un poquito más sencillas, esas las nombramos los dos, nosotros, ¿de acuerdo? Profe, una De acuerdo. pregunta. Listo, María Fernanda. Entonces, hazme un favor. No sé si los demás profesores estén enterados de este cambio. Si no, déjame tu correo electrónico. No sé si tú ya te agregaste a mi materia, a química. Si no lo has hecho, por favor, déjame tu correo electrónico. Yo comparto con los profesores de 11 que te dan clase para que por favor te agreguen a sus materias. ¿De acuerdo? Entonces, para que podamos hacer el cambio y puedas seguir entregando todos tus trabajos en la plataforma con tu nuevo correo. Profe, una pregunta. Dígame, claro. En la tercera, cuántos, cuántos dibujos son esos? ¿Tres o cuatro? Esos son Cinco, cuatro. creo. ¿Cuatro? No, son cuatro, muchachos. Tenemos la Sí, cuatro, difenilcetona, cuatro. que es la que se encuentra en la parte de arriba a la izquierda. Tenemos el ácido benzoico, que se encuentra en la parte inferior izquierda. Y tenemos los otros dos compuestos que se encuentran en la parte derecha de la hoja. ¿De acuerdo? Profe, a mí solo me Esta de parecen acá. tres. Pero, ¿usted qué documento está viendo, Johan? Profe, La una pregunta. actividad. En la actividad de En la hoy. actividad. Listo, Sí, Juan Torres, señor. deme un momentico y ya termino. Listo, Johan. Este de acá, el documento que yo le estoy mostrando es la tarea. Para el caso de la Ah, actividad, si son tres, véalo acá, actividad. Si son listo, tres listo, sí. nomás. Listo, Juan Torres, dígame. Profe, en el tercer compuesto que había que nombrar en el punto 3 de la actividad se llamaba como acetona. Acetona, sí, señor. Listo, yo quería saber si está Ese es bien. sí, señor Juan Torres, ese es el nombre industrial o comercial de esta acetona. También podemos encontrar la acetona con el nombre de dimetilcetona o con el nombre de propanona. Este es Listo. el compuesto con el que les mencionaba en los quitaesmaltes, que fue regulado por su uso en la fabricación de sustancias ilícitas como la cocaína. Listo, profe, listo. Gracias. Listo, Juan. Para el caso de María Fernanda, creo que ya me... No, no me decía. Listo, ya te uniste a tu... Ah, ok, listo. No hay problema entonces. Entonces, a partir de... O sea, con ese usuario empiezas a entregar todos tus trabajos, perdón, ¿de acuerdo? Con Profe, eso así nos evitamos estar preguntando por tu nombre, aunque yo ya me lo sabía. profe. Eh, Listo, de acuerdo, Profe, chicos. Entonces les iba a decir eso. Si no hay más dudas o inquietudes, podemos salir a terminar la actividad. profe, yo tengo una. Listo. Gracias a ti, María Fernanda, por contarme lo de tu correo y buen Profe, día. Cuéntame entonces, David. Cuéntame. profe, en la imagen, en la tarea, en la cuarta imagen, ¿eso se vendría siendo un ácido metanoico? ¿O no? En Yo la, en la tengo, tarea, ¿sí? tengo esa confusión en la cuarta imagen, en la tarea. Pero ¿en cuál? ¿En la que se encuentra en la parte derecha abajo o en la que se encuentra en la parte derecha arriba? La derecha y la parte de abajo. En la derecha en la parte de abajo, Ese de creo que se acuerdo. llama formol. Ese que se encuentran ahí es el famoso formaldehído. Ah, ok. Véanlo acá. Ya lo estoy escribiendo para que todos lo vean. El formaldehído es el aldehído más sencillo que se encuentra en la química orgánica de los aldehídos. También recibe por nombre metanaldehído, ¿de acuerdo? También se Como le se puede les decir estoy formol. escribiendo a continuación. Metanaldehído. Sí. ¿Y por qué también recibe por nombre metanaldehído? Porque met hace referencia a solo un átomo de carbono, como ustedes lo pueden ver en la imagen, ¿de acuerdo? Es un aldehído porque tiene el grupo funcional carbonilo y H y está pegado a él cualquier cadena carbonada o un átomo de hidrógeno.
En este caso es el aldehído más sencillo, ¿de acuerdo? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, voy a dejar de grabar en estos momentos y ya podemos ir abandonando la videoconferencia. Entonces, un gusto saludarlos a todos. Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Listo, dígame, Diego. Es que quería saber si usted nos iba a informar sobre la nota definitiva de cada uno o cómo. Ok, Diego. Respecto a la nota, como lo había mencionado en la primera videoconferencia y como lo mencioné ahorita, estoy dándome cuenta que este curso tuvo bastantes entregas, pero entonces no he terminado de revisar, de calificar, ¿no? De revisar, sí he venido revisando, pero no he terminado de calificar. Entonces, en el transcurso del día, ustedes van a empezar a recibir sus calificaciones y estas son las que yo voy a empezar a pasar a las planillas, ¿de acuerdo? Para el caso Ok. de los muchachos que me entregaron todo y que presentaron la evaluación, estén tranquilos. Yo tengo en cuenta el trabajo y el esfuerzo que ustedes han hecho también para conectarse, entonces eh, ustedes conmigo van bien, ¿de acuerdo? A los Profe, muchachos que me han entregado todo y que pues les fue bien en la evaluación. profe, y yo, ¿se acuerda que yo había hablado con usted por lo que tenía el problema con la red de mi casa y pues yo envié los trabajos, entonces no sé qué validez tenga Ah, no, los listo, yo se trabajos lo que envié. reviso por lo de la validez. Yo teniendo en cuenta lo de su problema en la red, porque a todos nos pasa, a mí también me está fallando a veces el internet, yo hago esas revisiones sobre 90, ¿de acuerdo? Para no hacer una No, revisión tan ok. bajita tampoco en la nota. Listo, Diego. Vale, sí, señor, gracias. Listo, chicos. Entonces voy a dejar de grabar en estos momentos la pantalla. Dejo de compartir mi pantalla y pues mientras tanto si tienen alguna otra duda o inquietud me la hacen para resolverla y cualquier cosita. Entonces, si ya no tenemos más dudas o